Buenos días, aquí estamos una vez más, listos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, así que vamos a orar para comenzar. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por este nuevo día que nos regalas para vivir, para gozar de salud, de oportunidades. Gracias porque en este momento de la mañana podemos abrir tu palabra para estudiarla y pedimos tu bendición, Señor. Ha sido un recorrido interesante el que hemos hecho por Lucas y queremos contar con la asistencia de tu Espíritu Santo para continuar, para seguir analizando, estudiando, mirando los textos y meditando, Señor, acerca del mensaje que tú tienes allí. Muchas gracias, Padre, por escucharnos y atendernos. En el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estuvimos hablando acerca de Lucas fue ayer, precisamente. Hoy es martes 23 de abril. Tengo aquí mi computador personal. Necesito tener el computador personal esta mañana acá porque déjenme contarles un poquito acerca de la forma como me aproximo al texto bíblico para estudiarlo. Por supuesto, siempre que voy a abrir la Biblia, primero hago una oración porque la Biblia, como ustedes saben, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y no debemos abrir la palabra de Dios sin pedirle al que inspiró la palabra que nos ayude, pues Él es la fuente principal del texto bíblico. ¿Quiénes somos nosotros? Tú y yo nacimos en este siglo o en el siglo pasado de repente, y nosotros no estábamos allí cuando se escribió la escritura. Primero, no estábamos cuando vivieron los que la escribieron. Segundo, no estábamos tampoco cuando la separaron en capítulos, en versículos, no estábamos allí. No estábamos allí cuando fue compilada en libros hasta llegar hasta nosotros. Tampoco estábamos allí cuando los seres humanos decidieron hacer tantas versiones diferentes de la Biblia para que la gente entienda. No estábamos allí. Así que por eso es importante, es necesario que nosotros busquemos ayuda. ¿Ayuda de qué tipo? Bueno, ahora mismo no les voy a explicar, pero se los voy a explicar. Yo tengo aquí mi computador. Gracias a la tecnología, gracias a Dios que hoy tenemos la tecnología nos puede ayudar un poco a simplificar pasos. La tecnología es una ventaja, puede ser una gran desventaja. A mí no me gusta consultar la Biblia en celular o consultar la Biblia en una tableta. A mí me gusta tener el físico, el blanco y negro, el escrito. Porque como les dije en una oportunidad, esto que está aquí, esto no se puede cambiar, esto ya está escrito, así fue. Y se puede comparar una versión con otra. En la versión electrónica, que es la versión del celular, de la tableta o iPad, allí se puede cambiar, se puede modificar. Y si tú no has estudiado la Biblia, si tú, mi querido amigo, amiga, no has conocido el texto bíblico, pasas por encima de él y lo lees, no vas a saber que lo cambiaron porque nunca no te vas a recordar qué fue lo que leíste alguna vez. Entonces, habiendo dicho eso, en la computadora, en el computador personal, hay ahora, por supuesto, concordancias, enciclopedias bíblicas, hay todo tipo de comentario bíblico, todo tipo de comentario bíblico, buenos y malos. Aquí se encuentran las versiones de la Biblia, todas las que tú quieras. Hay espacios, lugares en el Internet donde tú tienes un paralelismo de Biblias, Américas, Dios habla hoy, nueva versión internacional, Reina Valera de 1900 tal, del 60, del 2000, versión de la Torre Hamad, Nácar Colunga, la versión de los adventistas, la versión de católica, la versión de los testigos de Jehová,
que es la versión del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Aquí vamos a encontrar de todo en Internet, de todo lo que tú quieras allí hay. Y, por supuesto, de todos esos libros, el que más utilizo, el libro que yo más utilizo de todos esos es la concordancia. La concordancia es una gran ventaja porque nos ayuda a simplificar, como dije, nos ayuda a simplificar y a ahorrar tiempo. Si nosotros no tuviésemos el electrónico, como no lo tuvieron muchas personas antes que nosotros, que no vivieron en esta era del boom de la tecnología, mucha gente que no sabe o que no tenía la facilidad de poder buscar, comparar, cotejar, analizar, mirar aquí y mirar allá. Si nosotros no tuviésemos ahora esta gran ventaja, esta gran oportunidad, demoraríamos más tiempo en analizar, en buscar, en leer, en estudiar. Ventajoso por un lado, desventajoso por el otro lado. Ventajoso porque tendríamos que estudiar más, leer más, dedicarle más. Desventajoso porque consumiríamos más tiempo, aunque eso es una ventaja, pero a la vez es una desventaja, porque vivimos en un mundo muy acelerado, muy a la carrera. Todo el mundo corre, todo el mundo está apurado, todo el mundo está estresado, todo el mundo quiere llegar a tiempo, todo el mundo quiere hacer 1000 cosas a la vez. Eso es una gran desventaja, porque la mente se divierte, se distrae, la mente se vuelve, ¿cómo les digo yo? Se acostumbra a no enfocarse, a no concentrarse, a no meditar, sino que todo lo quiere rápido. Por eso tengo mi computadora aquí, porque vamos a tocar un tópico, tal vez vamos a llegar a un tópico donde tenemos que analizar esto. Pero vamos a continuar con lo que dijimos ayer. Ayer estuvimos hablando acerca de que Jesús se perdió y que Él estuvo 3 días perdido y que sus padres, por descuido definitivamente, dejaron que Jesús se perdiera y luego les costó 3 días encontrarlo. Y la Biblia dice en los versículos, estamos en el capítulo 2 de Lucas, comenzando en el versículo 41, vamos a leer el texto completo hasta el versículo 52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, dice la Biblia. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Todo eso lo comentamos ayer. Usted puede mirar el tema de ayer que se titula, o así le puse en el YouTube, y se perdió Jesús. Y luego dice: pero como no lo encontraron, regresaron a Jerusalén buscándole. Ayer hablamos de la angustia de los padres, el tener que caminar de nuevo todo ese camino de regreso hasta Jerusalén. Recordemos que estamos hablando de los tiempos de Jesús. Allá no había vehículos como los que hay ahora. No había tampoco un sistema de celulares, ni de walkie-talkies. No había el boom, ¿cómo les digo yo? El estilo, el sistema de comunicaciones que tenemos hoy día, que todo se sabe así, en cuestión de segundos, no lo había. Si hubiese habido eso en los tiempos de Jesús, se hubiesen ahorrado mucho problema, mucha angustia. Hubiesen llamado a alguien en Jerusalén, hubiesen pedido que fuese al templo, hubiesen visto a Jesús: mira, aquí está tu hijo, te lo cuidamos. No había nada de eso. Tuvieron que caminar, tuvieron que irse, quién sabe si en camello, en caballo, a pie, no sabemos, porque María y José eran bien pobres. Y la Biblia dice que sucedió que 3 días después lo hallaron en el templo sentado, en medio de los doctores de la ley, escuchándoles y haciéndoles preguntas. La Biblia no dice qué era lo que estaban hablando en el templo cuando Jesús se presentó allí. No dice tampoco que estaba preguntando. Hubiese sido
súper genial, pienso yo, digo yo, Francisco Flores piensa, hubiese sido extraordinario, Señor, si nos hubieses dicho qué eran las preguntas que Jesús estaba haciendo. Pero la Biblia no dice cuáles eran las preguntas, tampoco dice qué estaban hablando los doctores de la ley. Solamente dice en el versículo 47, ¿se dan cuenta que la Biblia nos dice mucho con lo que no dice? La Biblia dice más con lo que no dice que con lo que dice. Nos ayuda a pensar qué serían las preguntas que Jesús le estaba haciendo a los doctores de la ley. Porque el versículo 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Bueno, ya tenemos este estilo de Lucas. Lucas, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 65 dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. En el versículo, es allí en ese capítulo 1 donde Lucas hace referencia a eso de que la gente pues se llenaba de temor, se turbaba por las cosas que sucedían. Por ejemplo, en el versículo 58 dice que cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Este es el estilo de Lucas. Y luego dice Lucas que todos los que le oían a Jesús, al niño de 12 años, estamos hablando de un niño de 12 años. Un niño de 12 años es un niño que está en el 6º grado de primaria, ¿verdad? Aproximadamente. Es un adolescente. Los adolescentes hoy día son muy diferentes de lo que los adolescentes en los tiempos de Jesús. Hoy día un niño de 12 años carga un celular en la mano, quiere vivir una vida independiente. Un niño de 12 años hoy empieza a despegarse de sus padres, como decimos en criollo, empieza a cortar el cordón umbilical de sus padres. Ya no habla mucho, sino con sus amigos, tiene ciertas personas con las cuales conversa. Eso es un niño de 12 años. Yo tengo un adolescente, tiene 14 años, y así se porta. Por ahí va, así se porta. Y dice la Biblia que cuando lo vieron, finalmente María y José encuentran a Jesús, y cuando lo ven se sorprenden. ¿De qué se sorprendieron María y José? Tampoco la Biblia dice. Pero tenemos que pensar de qué se sorprendieron. Si la Biblia dice que lo vieron, seguramente también lo escucharon. Porque son sus padres. Están llegando a una reunión donde hay más de un niño judío sentado. No es Jesús el único que está sentado allí. Así lo pienso yo. Ahí están los doctores de la ley. Ellos están enseñando y están seguramente ellos evaluando a Jesús. Porque la Biblia dice que Él los escuchaba y les hacía preguntas. Y seguramente, porque Jesús era así, estaban hablando de los rollos, de los escritos que existían en los tiempos de Jesús, que eran los rollos del Antiguo Testamento, bien sean los profetas, los salmos, los poemas, los escritos, el Pentateuco, la ley. Y cuando lo vieron se sorprendieron. Entonces, en algún momento ya se acercaron los padres a Jesús y la madre le dice, hijo, le dice la mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho así? Le dice la mamá. La mamá le pregunta eso como que si ella tuviese, bueno, ella es su mamá, ¿verdad? Por supuesto. Déjeme abrir un poquito. Voy a buscar aquí un momento, aquí en mi computador, esta cita, porque a mí me gustaría saber si Lucas, si la forma como Lucas expresa esto, en alguna otra versión aparece
de una manera diferente. Es lo que les digo, ¿verdad? Que nosotros tenemos hoy día una cantidad de herramientas de las cuales podemos echar mano. Estamos en el versículo 48 y aquí estoy yo buscando en la concordancia. Hay una sección que dice múltiples Biblias y entonces hay 5 versiones diferentes, no muchas, hay 5 versiones diferentes. Yo les puedo citar las versiones que hay aquí. Aquí está la versión Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, y la King James, ¿no? La versión en inglés. Entonces dice la Biblia que la madre, en el versículo 48, le preguntó: ¿por qué nos has hecho así? Esa es la versión del 60. Luego la siguiente versión dice: cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esa manera? Imagínense. Ahora ella está diciendo que Jesús tiene la culpa. Eso es lo que el texto implica. ¿Por qué nos has tratado de esa manera? Como que si lo hizo a propósito. Como que si adrede él quería que ellos pasaran angustia y problemas. Bueno, Jesús era un muchacho, lo vamos a leer ahorita, era un muchacho inteligente, tenía sabiduría y a los 12 años por supuesto que sabe lo que está haciendo. Pero tampoco es como para que ella lo culpe, porque ellos fueron los que se descuidaron. ¿Por qué nos has tratado de esa manera? Y luego dice: mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Bueno, ellos se lo buscaron, ¿verdad? Eso es una angustia autoinfligida porque ellos fueron los que se descuidaron y no estuvieron pendientes de su hijo. La otra versión dice: cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre: mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiado. Ahora, la palabra angustia aparece en todas las versiones. Quiere decir que es la palabra clave. Se angustiaron los padres. Y luego la forma como María le habla a su hijo: ¿por qué te has portado así con nosotros? Por lo menos sabemos que José, cuando Cristo tenía 12 años, todavía estaba con Jesús, porque a José no se le menciona mucho en la Biblia después de este episodio. Creo que no se lo menciona más, sino solo a María. En algún momento de la vida de Jesús, José murió, porque en la Biblia generalmente se habla de la obra de los padres, no de las madres. Pero en el caso de Jesús es a la madre a la que se menciona, a María. Y dice la otra versión: cuando sus padres lo vieron se sorprendieron y su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Así que los padres de Jesús se angustiaron, se desesperaron, se estresaron. Esa sería la palabra moderna que utilizaríamos hoy. Estaban estresados porque no encontraban a su hijo, no encontraban a Jesús. Por supuesto, nosotros vamos a aprender, bueno, voy a buscarles el texto de una vez, ¿verdad? Porque no es bueno que los deje con la duda, ¿cierto? Por aquí en el capítulo 2 del libro de Mateo, dice que cuando Jesús nació en Belén, Herodes, versículo 7, Herodes, a este señor lo vamos a mencionar aquí en Lucas también, porque en el capítulo 3 habla de Herodes, dice en el versículo 1 que él era tetrarca de Galilea. Y por eso es que tengo el computador acá, aunque de repente hoy no nos va a dar mucho tiempo de hablar acerca de esto, pero ya en la próxima vez que nos veamos vamos a hablar del asunto. Dice que Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella
Y enviando a los magos a Belén, les dijo: vayan y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo encuentren, háganmelo saber para yo también ir y adorarlo. Esas palabras nadie las iba a creer, ¿verdad? Nosotros al leer el texto nos damos cuenta de que Herodes, por supuesto, que estaba mintiendo. Y los magos, ellos pues venían del oriente y le creyeron a Herodes, ¿verdad? Sabemos que le creyeron a Herodes porque dice la Biblia que la Biblia dice que ellos cuando encontraron al niño después, ellos se fueron por otro camino y no se fueron a decirle a Herodes que habían encontrado al niño. Aquí está en el versículo 12. Siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así que estos magos, la Biblia los llama magos, ¿verdad? Que venían de Oriente, que por cierto la Biblia no dice que sean tres, eso es tradición y lamentablemente nos dejamos llevar mucho por esa tradición de los tres magos de Oriente. Pues eso es lo que la gente repite, eso es lo que se ve. Y nosotros a veces somos muy débiles en eso y nos dejamos llevar por esa corriente. Este Herodes, ¿verdad? Él indagó y luego dice la Biblia que Herodes, versículo 16, cuando se vio burlado por los magos, imagínense, él pensó que los magos se habían burlado de él, pero es que él no tenía buenas intenciones. Cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, como Herodes mandó a matar a todos los niños, el Señor, el Padre Celestial, en una revelación se le apareció a José, dice la Biblia, que después que partieron los magos, versículo 13, un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces, eso estaba fresco en la mente de José y María, que Herodes buscaba al niño para matarlo. Pero dice luego el versículo 19 que después de muerto Herodes, o sea, este Herodes se murió. Un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y entonces ahí fue cuando José se levantó en Egipto y tomó al niño y a su madre y se vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, ahora sabemos que Arquelao era hijo de Herodes, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Así que la Biblia, este es Mateo, ¿no? Este es Mateo del que estoy leyendo. La Biblia nos ofrece historia también y nos dice que Herodes, de quien no sabemos, de este Herodes, no sabemos cuál sería su nombre, pero del otro Herodes sabemos que se llamaba Arquelao. Herodes no era el nombre del fulano ese que mandó a matar a los niños, era su título, porque luego dice en Lucas, noten ustedes, que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, entonces te va a decir, ¿cómo que Herodes y Herodes se murió? Si Herodes se murió cuando José se fue a Egipto. No, es que Herodes no era el nombre del personaje. Herodes era el título del personaje, así como Faraón era el título del personaje que gobernaba Egipto, y así sucesivamente. Los reyes se adjudicaban títulos y no eran conocidos por sus... El César no era el nombre de la persona, el César era el título
del personaje que tenía otro nombre, Aquileo o como usted lo quiera llamar, porque eran nombres romanos o griegos o hebreos. El punto aquí, volvemos a Lucas, el punto aquí es que la mamá y el papá, bueno, más que todo la mamá, parece que María era una mujer bastante extrovertida, ¿no? Porque notemos que cuando el ángel se le aparece y ella se turba, ella le pregunta al ángel y ella le dice al ángel, ¿cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. Ella habló con el ángel cuando el ángel le dijo que iba a tener un bebé. Luego aquí en Lucas, en el capítulo 2, es ella la que habla y le dice a Jesús, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado. Notemos nosotros que José no hablaba, no hablaba con Jesús. Por lo menos en la Biblia no se registra que él le llamara la atención. Y aquí tenemos algo bien interesante. Aquí nos damos cuenta cómo José era consciente de que él no era el padre biológico de Jesús. Por allá en San Juan, en el capítulo 2, esto es un texto que conocemos muy bien. En San Juan, en el capítulo 2, allí aparece, en las bodas de Caná, dice la Biblia, que cuando Jesús llegó a las bodas de Caná, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Así que era ella la que se la pasaba comunicándose con Jesús acerca de ciertas cosas y la Biblia no registra ninguna conversación entre Jesús y su padre, José. Ninguna conversación. Todas las conversaciones que registra la Biblia en cuanto a Jesús con sus parientes, las registra entre Jesús y su madre. Y tampoco son muchas. Tampoco son muchas. Continuando aquí con el texto, con Lucas capítulo 2, dice la Biblia que Jesús le contestó. Entonces Jesús les dijo, y estas son las primeras palabras que se registran de Jesús en la Biblia, en su niñez, cuando tenía 12 años. ¿Por qué me buscabais? La Biblia, gloria a Dios, es un libro impresionante. La Biblia es un libro impresionante. En Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, disculpen, en el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva comen del fruto del árbol que Dios les dijo que no comieran, la Biblia dice, versículo 9, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Miren, en Génesis capítulo 3, versículo 9, Dios, Jesús, que es el que está buscando a Adán y a Eva, sabe dónde están Adán y Eva escondidos. Él es Dios, Él lo sabe. Aquí Jesús no ha nacido como ser humano, no ha dejado a un lado su divinidad y les está preguntando, ¿dónde estás, Adán? Y Él sabe dónde está. Ahora la madre le dice a Jesús, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y la pregunta de Jesús es una pregunta para ti en esta mañana. ¿Por qué me buscabais? ¿Por qué buscas a Jesús? José y María buscaban a Jesús porque estaban angustiados. Como Herodes, cuando él nació, había procurado matarlo. Ellos tenían eso en su mente y muchas veces habrían hablado acerca de eso, le habrían contado de eso a sus amigos, a sus parientes, que ellos se tuvieron que ir. Porque por supuesto, los parientes de Jesús, los amigos de José y María, ellos cuando José y María se fueron a Egipto, ellos no salieron a despedirse de sus amigos, mira, nos vamos a Egipto. No, ellos de una vez, agarra y vete. Y por supuesto ahora tenían dinero,
porque los magos les trajeron a ellos cosas de valor y con eso que tenían, Dios proveyó para que ellos se fueran a Egipto. Imagínense, Dios es increíble. Les proveyó dinero de donde ellos menos pensaban. Así es Dios. ¿Por qué me buscabais? O ustedes me están buscando porque están angustiados. Ustedes me están buscando porque tienen temor de que a mí me haya pasado algo. Ustedes me estaban buscando porque dejaron que yo me perdiera. ¿Es esa la razón por la cual tú buscas a Jesús? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Estás buscando a Jesús porque realmente necesitas a Jesús? ¿O lo estás buscando porque se te enfermó un familiar y ahora lo necesitas? ¿Estás buscando a Jesús porque te sientes mal? ¿Estás buscando a Jesús porque hace mucho tiempo que no estás con Él y quieres regresar a Él? Escúchame, no importa la razón por la cual busques a Jesús, sea egoísta o no, sea de necesidad o no, sea la correcta o no, el Señor no te va a rechazar. Porque la Biblia dice que Jesús dijo que al que viene a mí, yo no lo echo fuera. Porque Él es así. Él quiere que tú lo busques y lo encuentres. Y lo vas a encontrar. Y Jesús le dijo a su madre, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y el versículo 50 da una declaración que no deja de ser interesante. Yo utilizo mucho esa palabra interesante, pero es que hay muchas cosas en la Biblia que son interesantes. Esta declaración no deja de ser interesante. Jesús ha vivido con sus padres 12 años. Ellos estuvieron con él cuando era bebé, lo bañaron, le cambiaron pañales, lo vieron cuando lloraba, le dieron comida, lo vieron crecer, lo vieron cuando gateó, cuando empezó a caminar, lo tomaron de la mano, lo vieron caerse. Él era un bebé, él era un niño, él creció como un niño como cualquier otro judío. Lo vieron jugar en la tierra y también lo vieron con sus amiguitos. Sus hermanos mayores lo atendieron, porque él tenía hermanos mayores, después vamos a ver eso. Ahora tiene 12 años. Ahora han hablado con él, han conversado con su hijo muchas veces, muchas veces. Y dice la Biblia en el versículo 50 algo que es interesante. Pero ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ellos no entendieron. ¿Por qué? Bueno, porque José era el padre de Jesús. Y él está hablando de su padre. Y no está hablando de José. Está hablando del Padre Celestial. Y dice la Biblia que aun cuando Jesús les dijo eso, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre, otra vez dice Lucas, guardaba todas estas cosas en su corazón. María parecía que acostumbraba a hacer eso, ¿no? Porque dice versículo, bueno, Lucas usa mucho esa expresión. En el versículo 66 de Lucas 1 también dice, y todos los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la gracia de Dios estaba con él. Así que entonces los padres de Jesús no entendieron cuando Él les dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y se fue con ellos y estuvo sujeto a ellos.
Y el versículo 52 termina el capítulo 2 diciendo, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. No dice más. La Biblia no habla, no detalla los primeros años de Jesús. Solamente dice eso, que él estaba ocupado en los negocios de su padre y que se fue a su casa y estuvo sujeto a sus padres. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Lucas. Sería bueno, mi querido hermano, hermana, amigo, amiga que escuchas, sería muy bueno que tú en tu casa, cuando tengas tiempo, leas el capítulo 3 de Lucas. Dale un vistazo. Así cuando nos encontremos para estudiarlo, ya sabes de lo que estamos hablando. ¿Por qué buscas a Jesús? No importa la razón por la que lo busques, lo encontrarás. Él ya te encontró y por eso lo estás buscando. Pero recuerda, cuando encuentres a Jesús, no olvides que Él está ocupado en los negocios de su Padre. Y por allí es que nos debemos enfocar, unirnos a Jesús y enfocarnos en estar ocupados en los negocios, ya no de su Padre, de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te alabamos, Señor, y te damos honra y gloria por lo que tú eres. Queremos colocarnos en tus manos en este día, agradeciéndote profundamente tu palabra, lo que Lucas nos ha enseñado hoy, y suplicándote, oh Dios, que tú puedas seguir bendiciéndonos en el estudio posterior de este libro maravilloso. Gracias por la audiencia, gracias por aquellos que junto conmigo son bendecidos al abrir el texto bíblico y estudiarlo. Te alabamos, Padre eterno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tengamos un día muy bendecido y ya pronto regresaremos con el estudio del Evangelio de Lucas. Corre la voz, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en Instagram y en Facebook, Frank Flores Bible. Nos veremos. Que el Señor nos guarde.